Listo, ya estamos aquí nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, les bendiga. Les saluda el pastor y profeta Joel Berrones Arroyo desde la congregación mesiánica Dulá para todas las naciones. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que ven este video, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Señor les bendiga. Vamos a comenzar con esta poderosa semilla de la palabra del Eterno, no sin antes sugerirle que se suscriba al canal, le dé clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones a tiempo y compártala para que usted sea de bendición a otras personas en toda la tierra. Amén. Bueno, entonces vámonos directamente a la Torá, una semilla poderosa de la palabra del Eterno. Vamos a hablar algo de guerra espiritual. ¿Ok? Puede ponerle usted como título Guerra contra Amalek. Guerra contra Amalek. Entonces, vamos a hablar de la guerra espiritual y vamos a hablar de Amalek, este espíritu que se mueve para atacar a los hijos del Eterno. Es un espíritu que está atacando a todas las hijas e hijos del Eterno. Entonces, los hijos del Eterno, las hijas del Eterno tienen que saber hacer guerra espiritual. Tienen que saber que ese espíritu es un espíritu que brinca de generación en generación para destruir a las familias, para destruir a los hijos del Eterno, a los descendientes de los hijos del Eterno. Entonces tienen que estar atentos en eso y orar, hacer guerra espiritual, no dormirse, no debilitarse, porque ese espíritu ataca a los débiles, ese espíritu ataca a los que no son constantes en la palabra, no son constantes en la oración, no son constantes en su caminar con el Señor, en la presencia del Altísimo. Ese espíritu va a atacar y si se encuentra la persona debilitada, le va a causar daño. Entonces, Yahweh nos advierte a través de su palabra, con la enseñanza espiritual, el trasfondo espiritual que traen estos pasajes de la Torá, que nos enseña el Eterno en su palabra. Bueno, vámonos directamente a ver unos pasajes hablando acerca de este espíritu de Amalek. Váyase usted a ver primero el libro de Éxodo. Ahí vamos a ver a Amalek. En el libro de Éxodo y en el capítulo 17, ahí vamos a estar viendo a Amalek. Y ahí empieza todo el asunto. ¿Ya lo tiene? Bueno, entonces, Éxodo, capítulo 17. Cuando ya lo tenga me dice y vámonos recio. El versículo 8 en adelante dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek se refiere, no solamente está hablando de una persona, sino está hablando también de un pueblo llamado Amalek, o los amalecitas, como se les conoce, o amalequín, amalequitas. Entonces, dice, vino Amalek, o sea, Amalek va a venir contra el pueblo del Señor. Amalek va a venir, hermano. No es que esté esperando que tú lo ataques, es que él te va a atacar. Va a atacar al pueblo del Señor. Vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. La palabra Amalek, el nombre Amalek significa belicoso. Significa el que ataca, ¿verdad? Es decir, el que es peleonero, el que es furioso, el que ataca, el que quiere hacer daño, el belicoso, el que quiere hacerte la guerra, el que quiere pelear, que quiere destruir. Amalek quiere decir el belicoso. Belicoso quiere decir una persona peleonera, una persona que te hace la guerra, una persona que te quiere destruir, te quiere dañar. ¿Ok? Bien, pero no solamente está hablando de una persona, es un ser espiritual que está actuando a través de esta persona. Entonces,
Y a través de este pueblo llamado los amalecitas, es el espíritu que gobernaba a este pueblo. Porque los amalecitas también conocían de brujería y de hechicería. ¿Entiende? No estamos hablando nada más, porque este pasaje que vamos a ver pasó hace ya cientos y miles de años, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando es el área espiritual, el ser espiritual, la energía espiritual que estaba operando a través de este hombre y a través de este pueblo que le hicieron la guerra a Israel, odiaban a Israel. ¿Y por qué? Porque ahí se practicaba brujería, hechicería, estaban dominados por otros dioses, gobernados por espíritus, energías malas. Entonces, el versículo 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano, la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Va a tener guerra con Amalec, Yahweh, de generación en generación. Entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 9, vamos a estudiarlo, este pasaje. Dice, dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. El pueblo de Israel era mucho. Entonces dijo, escógenos varones. ¿A qué se refiere con que le escoja varones? Pues había muchos varones. De esos varones iba a escoger no cualquiera. Tenían que ser, cuando dice varones, se está refiriendo a personas íntegras, a personas fieles, a personas que no huyen, a personas que son guerreros, a personas que están firmes, que son fieles y leales y que no se acobardan, a personas rectas, honestas, íntegras. De eso se está refiriendo cuando dice de varones. Refiriéndose, ahora en la actualidad obviamente varones o mujeres, porque en Yeshua dice la palabra, el varón y la mujer son lo mismo, porque esto es algo espiritual. En ese tiempo era una guerra, fue una guerra física, y tenían que salir los hombres contra los hombres de guerra de Amalek. Entonces, dice, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. No se va a llevar a cualquiera. ¿A qué se refiere? Que los varones que tienen que salir a pelear deben de ser varones íntegros, escogidos, es decir, escógelos rectos, honestos, que sean honrados, que sean entregados a Yahweh, que sean hombres de oración, mujeres de oración. Es lo que le está diciendo, ¿verdad? Hombres de oración, que sean hombres guerreros, que conozcan la Torá, que sean entendidos en la Torá, que no se distraigan con el mundo, que busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Le está hablando de varones íntegros en el Señor. Entonces, eso significa, dice, y sal a pelear contra Amalek, porque para poder vencer a Amalek, tenía
que tener también no solo poder físico, sino poder espiritual. No solamente fuerza mental, emocional y física, sino es fuerza espiritual. Porque detrás de estos guerreros de Amalek había una fuerza espiritual. Cuando alguien quiere vencer al enemigo, no es con ejército ni con fuerza, es con el espíritu de santidad, y es en el mundo espiritual, venciendo a los poderes malignos que están gobernando en esas áreas. ¿Me explico? Le dice Moisés: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. ¿Recuerdan qué era la vara de Elohim, la vara de Dios? Simbolizaba la autoridad, simbolizaba el gobierno, simbolizaba el poder de lo alto. Es lo que está diciendo Moisés: tú vas a estar allá abajo peleando en lo natural, pero yo voy a estar acá con la autoridad, guerreando en el mundo espiritual, venciendo a esos poderes. Entonces dice el versículo 10: e hizo Josué como le dijo Moisés, o sea, le obedeció, peleando contra Amalek. Josué, pues ya sabemos que era un guerrero, se fue, agarró a los varones, los escogió a esos varones de verdad, y se fue a hacer la guerra confiando en Moisés, que sabía que era un varón de Elohim, que iba a estar intercediendo, guerreando, peleando contra el principado que estaba gobernando al pueblo de Amalek. Entonces, dice, se fue y peleó contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Sí? Moisés, Josué y Hur se subieron a un monte, a un collado. Y desde ese collado ellos estaban viendo toda la pelea, toda la guerra. Y Moisés se paró en el collado, dice el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, Israel vencía al enemigo. Es decir, cuando levantaba la vara, en señal de guerra espiritual contra los poderes cósmicos espirituales, Israel prevalecía, vencía a Amalek. Y dice, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. En otras palabras, cuando estamos en la guerra espiritual, tenemos que ser perseverantes. Puede que venga cansancio espiritual, pero la palabra dice que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Que no debemos de confiar en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Y cuando aprendemos a pelear sin esforzarnos nosotros en nuestras fuerzas físicas, es como si estamos dejando toda la batalla al Eterno. Que Él mismo pelee, que Él mismo haga la guerra. Entonces, contra nuestros enemigos. Entonces dice, cuando alzaba Moisés su mano prevalecía Israel, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Quiero decirle que ahí donde dice firmeza en español, en realidad en la Torah dice fe. Entonces diría, y hubo en sus manos fe, es decir, pero no fe nada más de creer, sino fe de que es, por eso dice firmeza, fe de estar firme en lo que ha creído, firme en quien ha creído. Quiere decir fidelidad, fiel y leal al que le ha dado la orden, es decir, a Yahweh. Es decir, eso es lo que verdaderamente significa fe, tener fidelidad, confianza y verdad y plena seguridad en la palabra del Eterno, en quien le dio la orden y quien le dijo que iba a vencer.
Tener fe y firmeza en aquel que le dio la autoridad. A nosotros nos la dio por medio de Yeshua HaMashiach. Todo es en el nombre de Él. Entonces, esa es la vara de autoridad que tenemos nosotros. Aarón tenía la vara de autoridad que le había dado. En esa vara estaba esculpido el nombre de Yud-He-Wah-He. Tenía el nombre de Yud-He-Wah-He. Ahora nosotros tenemos la vara, es decir, la autoridad que tiene el nombre de Yeshua. Por eso dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre. Someterán al hombre fuerte, en mi nombre. El nombre de Yeshua es la vara de autoridad que nos ha dado el Eterno. Bien. Entonces, dice el versículo 12, dice, y Aarón y Ur tenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hasta que se puso el sol, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Era una guerra, fue una guerra larga, ¿verdad? Duró, porque los de Amalek eran muchos, eran muchos. Pero el poder que tenía Israel no emanaba de su fuerza física, sino de su fuerza y poder espiritual, de la conexión con Yahweh, de si tenía la energía de lo alto. Entonces, como Moisés era un varón del Señor, un varón de guerra, de oración, íntegro, recto, tenía poder espiritual, más elevado que los otros. Entonces, como tenía ese poder espiritual que le había dado Yahweh, más elevado que los demás, podía pelear contra esos principados y poderes que estaban gobernando, que eran poderes adversarios, enemigos, pero que tenían también un rango alto. Y Moisés tenía un poder espiritual para poder vencer estas fuerzas. Pero Moisés se cansaba. Entonces, Aarón y Ur le pusieron una piedra como si fuera un asiento y le sostenían las manos para que no las bajara. Es decir, ¿qué quiere decir? Para que cuando Moisés se cansaba, cuando alguien está orando necesita apoyo espiritual de oración de los demás, para que haya más poder espiritual. En otras palabras, la unidad espiritual hace la fuerza y el poder para vencer al enemigo. Moisés lo estaba venciendo por momentos, pero se cansaba también. Así es, por eso los pastores, los siervos del Señor y los pastores, los ministros tienen que guerrear contra el enemigo, pero tienen que tener el apoyo espiritual de los miembros, de los hijos del Eterno que se congregan ahí. ¿Me entienden? Por eso Pablo conocía este secreto, dice, orad unos por otros. Tiene que haber una oración, unos por otros. Este es el poder y la fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque estamos todos conectados en un mismo espíritu y se acrecienta el poder de la energía espiritual de lo alto. Y esa energía espiritual poderosa destruye esos poderes negativos oscuros de las tinieblas. Esa energía oscura. Entonces dice el 13, y Josué deshizo a Amalek. Ahí donde dice deshizo lo pusieron así, pero quiere decir lo debilitó, es decir, lo cercenó, lo fue venciendo, debilitando hasta vencerlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno es perseverante en la oración, en la guerra espiritual, cuando hay un ataque de un espíritu malo, nos damos cuenta, tenemos que estar en la guerra, en la oración espiritual, perseverante hasta que se debilite, se van a debilitar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando uno se siente medio débil, uno va y se fortalece en el Señor, descansa en el Señor tranquilo ahí, recibiendo la energía del Señor, en paz, en tranquilidad, meditando en el Señor, porque uno no debe de pelear en sus fuerzas, porque uno no tiene fuerzas para pelear contra ellos, solamente con el poder del Ruach HaKodesh. Pero uno es el que tiene que
ejercer la autoridad, es decir, la vara en la mano. Uno es el que tiene que ordenar, uno es el que tiene que decir, uno es el que tiene que bloquear, uno es el que tiene que debilitar con el poder de la palabra, con el poder de la oración y con la vara que es el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces nosotros tenemos esa autoridad, pero Amalek quiere venir contra ti, va a venir. ¿Qué es Amalek? Amalek es esa fuerza, ese poder, esa energía oscura que quiere venir a robar, matar y destruir. En otras palabras, es del enemigo el diablo. Entonces, dice el versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de ¿qué? A filo de espada. ¿Y cuál es la espada de Elohim? La palabra de Yahweh. La palabra es la espada. Entonces, ¿cómo se debilita, cómo se deshace, cómo se cercena el poder del maligno de Amalek? Con la espada, que es el símbolo de la palabra de Elohim. Dice, la espada del Espíritu dice que es la palabra de Elohim. Entonces, con esa espada, es decir, con la palabra, nosotros declaramos, atamos, amarramos, sometemos esos poderes, le ordenamos que sea destruido, activamos Malachim, ángeles de Yahweh contra el poder de Amalek, contra todos los amalecitas, es decir, contra todos los espíritus malignos que quieren destruir tu vida. Dice el 14, y Yahweh dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. O sea, Yahweh es mi estandarte. La palabra Nisi viene de Nes, en hebreo, que quiere decir mi milagro, milagro. Entonces, el 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. La mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh. ¿Cómo es posible que un principado, una persona o un hombre o un principado se levante contra el trono de Yahweh, sabiendo que Yahweh es el Todopoderoso? Eso solo lo hacen los soberbios, los altivos, ¿verdad? Los engreídos, creyendo que pueden hacerle la guerra al Todopoderoso. Eso le pasó a Satanás. ¿Recuerdan cómo fue caído? Dice, porque él quería estar en el trono de Yahweh. Siempre ha mirado, puesto sus ojos en el trono, porque él ansía y quiere estar ahí en ese lugar. Pero no sabe que ese lugar del trono todopoderoso solamente le corresponde al eterno, a Yahweh. Entonces, Amalek dice, está enojado, es el diablo actuando a través de esto, y dice, por cuanto la mano de Amalek, dice Yahweh, se levantó contra el trono de Yahweh. Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué significa esto? Porque le voy a decir una cosa. No está hablando aquí de un trono espiritual de Yahweh allá en el cielo. ¿Sí? Todo aquel que cree en el Eterno, que ha recibido a Yeshua en su corazón, todo aquel que confiesa a Yeshua como su Señor y Salvador, sinceramente estoy hablando, verdaderamente, es como si él se baja del trono de su corazón y le dice a Yahweh que venga a reinar a tu corazón. Le dice a Yeshua, siéntate tú, Yeshua, en el trono de mi corazón, y yo me bajo del trono. Es decir, yo ya no mando, yo ya no rijo en mi vida, que tú seas el que es mi amo y mi Señor. Muchos nada más quieren recibir al Señor y que sea su amigo, que sea su cuate, que sea su guiador, pero no quieren que sea su amo, no quieren que sea su Señor. Pero los que hemos recibido a Yeshua y confesado
que no solamente es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor, nuestro amo, entonces Él está sentado en el trono de nuestro corazón. Y por eso se enojó Yahweh, por eso va a tener guerra de generación en generación. ¿Por qué? Porque dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh. ¿Cuál es el trono de Yahweh? El trono de Yahweh, Amalek se levanta contra el trono de Yahweh, es decir, contra el ser humano, porque el trono de Yahweh está dentro de aquellos que creen en el Eterno. Él está sentado dentro de nuestro ser, ¿me está entendiendo? De nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Y Amalek se levanta para desviar y destruir a los hijos del Eterno. Es como si está atacando directamente al trono de Yahweh que está en nosotros, a nuestro amo, nuestro Señor. Entonces Yahweh se molesta mucho porque quiere desviar y hacerle daño a su pueblo, a sus hijos. Dice, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Por qué? Porque Amalek no solamente te va a querer destruir a ti, sino a tu descendencia. No va a querer que Yahweh se siente en el trono del corazón de tus hijos y tus nietos y de tus bisnietos y de los descendencias. ¿Me está entendiendo o no? Entonces, ¿por qué Yahweh tiene que tener guerra siempre? Porque siempre va a tratar de Amalek de destruir a la descendencia. Por eso dice, de generación en generación, quiere decir, va a seguir nos está advirtiendo que este demonio va a querer seguir pasando para destruir no solamente a la persona que recibió al Señor, sino a su descendencia. Entonces, el Señor dice que tiene que raer, le dice a Josué, voy a raer a Amalek. O sea, lo quiere deshacer, lo quiere que no exista Amalek. ¿Por qué? Porque es una fuerza espiritual. Aquí dice que Josué deshizo a Amalek. Aquí en la tierra quedaron unos cuantos que huyeron por ahí, pero sigue ese espíritu obrando en esas gentes. Es decir, es un espíritu, es un ente espiritual, es un principado que tiene muchos a su cargo, muchos demonios, muchas fuerzas negativas que van a tratar de destruirte a ti y a tu descendencia. Por eso el pueblo del Señor no debe de ser ignorante, ni debe de estar dormido, ni debe de debilitarse, porque ¿a quién ataca Amalek? A los débiles. Mire lo que dice la palabra. Ahora vamos a ver el libro de Deuteronomio, capítulo 25. Deuteronomio 25, versículo 17. Dice así, ahí Yahweh le da una orden de exterminar a Amalek. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Sabe por qué quiere destruir, por qué quiere deshacer de la faz de la tierra y de la faz del mundo espiritual a Amalek? ¿Por qué Yahweh lo quiere exterminar? Porque los de Amalek en lo natural eran muy crueles, atacaban al pueblo, a los débiles los mataban, les robaban, era un pueblo malo, pero era malo porque estaba rigiendo y gobernando un espíritu maligno. Pero el espíritu maligno no los obligaba a hacer eso, ellos se ponían de acuerdo. Es como ahora en la actualidad, el diablo te sugiere que hagas algo malo, ya es tu decisión, si lo haces o no, si aceptas o no, o te niegas a hacer lo malo. Pero el diablo no te obliga, ni te puso una pistola, ni te dice que vayas a hacer esto, a robar, a matar, a destruir, a esto, lo otro, esto. No te obliga, eso te lo pone en tu mente y tú decides, yo decido si lo hacemos o no. Y estos eran muy crueles, decidieron seguir esos consejos malos que les daba en su mente el enemigo, gobernándolos, y atacaron a Israel. Se aprovechaban, porque miren, dice el 17, le dice Yahweh al pueblo, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Sabe qué? Porque Yahweh dice que va a tener guerra, porque cuando recibimos al Señor salimos de Egipto, es decir, salimos del mundo,
Se supone que si lo hacemos sinceramente renunciamos al mundo, salimos de ese mundo de pecado, de maldad, de iniquidad, salimos de Egipto, de Misraim, de las tramas, de las trampas, de los encierros, quiere decir de estar ahí capturado como esclavo. Salimos de Egipto, recibimos a Yeshua y vamos caminando, dice. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, vamos en el camino de Yeshua. Pero salimos del mundo y vamos caminando con el Señor y todavía estamos medio débiles, todavía no estamos bien fortalecidos y Amalek se va con todo. A muchos que apenas empiezan y van en el camino, se va Amalek con todo para, como están débiles, como todavía no están fortalecidos en la palabra y en la oración, entonces los ataca con todo para desviarlos, para destruirlos. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, lo que vimos hace rato otra vez. Él viene, Él te sale al encuentro, Él viene a destruirte. Y tú por eso, si tú sabes que Él viene, que ese espíritu está ahí, que quiere dañar, tú no debes de bajar la guardia. Siempre debes estar en oración, cubriéndote, que el Señor te esté cubriendo con su cobertura, con su poder, con su protección. Dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Por qué? Porque a unos van adelante, ya tienen más tiempo, ya están más fortalecidos, ya tienen más tiempo en el Señor, ya han estudiado más, ya tienen más oración, ya están más ungidos. Pero hay unos débiles que van atrás, acaban de empezar, tienen poco de recibir al Señor, van en el camino y el diablo, Amalek, los ataca. El rencilloso, el belicoso, el que hace la guerra, el que quiere destruir, el que quiere dañar, el que quiere matar, el que quiere enfermarte, el que quiere empobrecerte, el que quiere destruir tu familia, tu hogar, porque estás débil. Por eso nosotros debemos de orar por los débiles, por los que empiezan, cubrirlos, orar por ellos, para que el Señor los esté guardando y protegiendo. Dice, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim. O sea, atacó la retaguardia de los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Sí? Cuando andamos en el mundo, en pecado, en maldad, emocionalmente mal, mentalmente mal, psicológicamente mal, espiritualmente mal, físicamente mal, cansados, trabajados, eso significa, salimos de Egipto, el pueblo sale de Egipto, se empieza a recuperar emocionalmente, recibió al Señor, se empieza a recuperar, ahí va en el camino, empieza a recuperarse, empieza a volver a tener paz, empieza a encarrilarse en una nueva vida, pero Amalek dice, no, yo voy a ir, todavía está débil, antes de que se fortalezca, lo voy a destruir. ¿Sí? Porque cuando recibimos al Señor, no cesan los ataques del enemigo, como a veces se predica. ¿Verdad? A veces le predican a la gente que ya recibiste al Señor y ya va a estar todo bien, tranquilo, y te va a ir todo bien. No. Va a haber eso, por eso se le debe de advertir a la gente que no se aparte, que puede ser que vengan esos ataques, pero ellos tienen que mantenerse firmes en el Señor, mientras nosotros estamos también orando por ellos para que se fortalezcan. Que el Señor esté con ellos, cubriéndolos y guardándolos. Entonces dice, por tanto, cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, o sea, cuando ya te cubre contra todos esos ataques y te da ese reposo, ese refrigerio que ya te está protegiendo a los débiles y empiezan a madurar, empiezan a fortalecerse, a recuperarse, y ya se hacen fuertes. Entonces dice, Yahweh tu Elohim te da paz, dice, cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad, para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Es decir, ya te guardé, te protegí, te atacó el enemigo, estuvieron intercediendo por ti. Te doy ya reposo, ya maduraste, pero no te vayas a olvidar de que Amalek te va a seguir atacando. Tú
vas a procurar borrar el nombre de Amalek, vas a procurar borrar la memoria de Amalek. Dice, de debajo del cielo. Y le dice Yahweh, no lo olvides, nos dice Yahweh. O sea, no te olvides. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué quiere borrarlo? Porque cuando tú ya te dio reposo, ya te dio descanso, ya te protegió, entonces tú tienes que orar para que si vas a tener descendencia, porque este demonio de generación en generación brinca, tienes que orar por tu descendencia, tienes que borrar ese nombre. Tienes que borrar ese espíritu, tienes que prohibirle ese espíritu, tienes que someter ese espíritu para que no haga daño a ti y a tus generaciones. Por eso es que Yahweh les dice esto. Y entonces, este espíritu, ¿qué hace? Atemoriza a la gente, ataca a los que están temerosos. O sea, el temor es una debilidad en los seres humanos y en los hijos del Eterno, en el pueblo del Señor, de Israel, de sus hijos. El temor, la duda, la incredulidad, la depresión, el estrés, la inseguridad. ¿Por qué? Porque están débiles, no están bien metidos con el Eterno, no oran, no están fortalecidos en la fe, no tienen la Shejina, no perciben la presencia del Señor con ellos, entonces se atemorizan porque sienten la presencia de Amalek. Sienten que Amalek los quiere destruir, lo perciben, porque Amalek les infunde temor, duda, incredulidad, miedo. Todo eso y todo aquello que también va en contra de la palabra debilita a la persona. Aunque seamos hijos del Eterno, si somos desobedientes, si somos rebeldes, si somos pecadores, andamos con mentiras, nos desviamos, no queremos cambiar, no queremos afirmarnos en el Señor, entonces todo eso va debilitando el espíritu, el alma y aún el cuerpo físico. Y Amalek va a atacar. Dice que él viene. Él no está esperando a que, que él me haga la guerra a mí. No, él va a venir. Pero tú tienes que estar firme. Dice la firmeza. Ya vimos que firmeza quiere decir la fe a la palabra, lo que él te dijo, a lo que tú has leído, a la seguridad que tienes en él. Es decir, la firmeza quiere decir la fe segura, la fe firme, la fe fiel, la fe leal, la fe estable, la fe que permanece, la fe constante, la fe perseverante. Y cuando mantenemos así, siempre vamos a prevalecer sobre Amalek. Siempre. Cuando te empieces a sentir medio débil, que estás debilitado, que te sientes que hay situaciones y problemas y todo esto, entonces fortalécete en el Señor. ¿Por qué? Porque Amalek ve la debilidad de las personas, de los hijos del Eterno. Por eso, ¿por qué cree que dice? Fue y atacó a la retaguardia? ¿Cómo no fue a atacar a los que iban al frente? Fue a atacar a la retaguardia, dice, a los que estaban débiles y trabajados y cansados. Entonces, dice la palabra, fortalezcanse en el Señor, en Yeshua, y en el poder de su fuerza, de Él. Entonces tú recibes fuerzas sobrenaturales, no son tus fuerzas, son fuerzas, energía, potencia, poder de lo alto. La Shejina bendita sobre tu vida, el ángel que te liberta de todo mal, el ángel que nos defiende y nos guarda y nos protege, y el ángel que nos bendice. Dale el aplauso al Señor. Bueno, entonces, estamos viendo que la guerra contra Amalek, la guerra contra el rencilloso,
la guerra contra el furibundo, la guerra contra el que te quiere atacar. Ese es Amalek. Es decir, es el que le gusta atacar. Belicoso, peleonero, hacer la guerra, hacerte la vida imposible. No dejarte pasar en el camino, destruirte cuando estás débil, atacar con furor. Entonces, no hay que descuidarse. Amén. Y tienes que borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Cómo es eso de debajo del cielo? Aquí. Porque él ataca de generación en generación, es decir, tienes que borrar esa memoria, que no, en otras palabras, que ese espíritu no pueda operar y obrar en tu descendencia, que no pueda atacar a tu descendencia. Y luego aclara y dice, no lo olvides, porque la gente se olvida de eso. No lo olvides, porque solamente a este espíritu Yahweh se refiere como el único que dice, con ese voy a tener guerra siempre. Amalek. Es el único espíritu al cual se refiere Yahweh, que siempre con ese va a tener guerra. ¿Por qué? Porque trató, atacó, hizo daño a la retaguardia, a los débiles, a los que acababan de recibir al Señor, a los que andan buscando poco tiempo buscando al Señor y van apenas en el camino, y este demonio se le va encima para destruirlos. Y son hijos tiernos de Yahweh. Entonces, pero nosotros los que ya estamos un poco más maduros y fortalecidos, orar para que esas personas sean fortalecidas y se mantengan firmes hasta que alcancen la madurez, el vigor, la fuerza, la fortaleza espiritual que Yahweh les va a dar. Bien, entonces, pero ese demonio ataca y va a tener ventaja y va a prevalecer cuando hay desobediencia en el pueblo. Va a destruir a los desobedientes. Va a destruir a los rebeldes, a los soberbios, a los que no quieren saber de la palabra, aunque ya se les ha hablado y se les ha dicho. Aquí viene un ejemplo de eso. Y vámonos a ver el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Ya lo tienen? Dice así el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Samuel es el profeta y Saúl es el rey, ¿ok? Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. Le está hablando el profeta a Saúl. Y el versículo 2 le dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Se acuerdan? Le está hablando, le está recordando a Saúl, al rey Saúl, que es el rey de Israel, le está acordando ahora Yahweh, porque el pueblo es muy dado a olvidar. ¿Se acuerdan lo que vimos hace rato? Se estaba olvidando de Amalek. Amalek va a dejar de atacar por algún tiempo para después sorprender. Por eso no debemos nosotros de dejar de orar, dejar de estar en comunión con el Señor, leyendo la palabra, haciendo su obra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, andar fortalecidos en el reino espiritual de Yahweh. Haciendo, actuando, pensando, hablando, caminando, obrando como a Yahweh le agrada, estaremos siempre bajo la protección de Yahweh contra las fuerzas del enemigo Amalek. Dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek.
Es la orden que le da Yahweh a través del profeta Samuel a Saúl. Le dice al rey, vas a ir y vas a herir a Amalek. Es decir, lo vas a destruir. Dice, y destruye todo lo que tiene. Todo. Qué tremendo, ¿no? Y no te apiades de él. Fíjense las palabras que usa Yahweh. Por eso cuando algunos leen la Biblia ya no la quieren leer porque dicen que es muy cruel. ¿Cómo es que Yahweh ordena esto? ¿Cómo es que Yahweh diga que destruya todo lo que tiene Amalek? Pues que Yahweh no dice que hay que perdonar a los enemigos, no dice que hay que tener misericordia. Sí, pero una cosa es perdonar a los que son pecadores o que están en ignorancia, lo hacen por eso. Y otra cosa es una persona malvada. Dice la palabra, no tendré por inocente al malvado. Una cosa es ser malvado y otra cosa es ser un pecador común y corriente que pues yerra, peca, pero ya ser malvado, eso quiere decir, es otro nivel ya de perversión, de maldad, que la persona no quiere cambiar. ¿Me está entendiendo? Yahweh conoce los corazones. Entonces dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. ¿Pero qué tienen que ver entonces los demás? Pues es que todo ese pueblo está influenciado por esos espíritus malos. Todo ese pueblo está influenciado por esos espíritus de hechicería, de brujería, de crueldad, de maldad, de homicidios, de todo mal. O sea, traen esa esencia maligna ahí y no quieren cambiar. Dice, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos, todo lo vas a destruir, los vas a herir, vas a destruir todo esto. Dura esta palabra. Se la dijo a Saúl. Tal vez Saúl dijo, no, pues está muy fuerte esto. Voy a hacer algo de lo que me está diciendo, pero unas cosas sí y otras no. A él le pareció bien pensar que podía cumplir a medias la palabra del Eterno. ¿Sí? Pero Yahweh siempre lo que habla, sabe por qué lo dice. No somos Dios nosotros, Él conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Y cuando Él da una orden, se obedece. Ahí estamos hablando en lo natural, pero nosotros estamos hablando ahora en el sentido espiritual. Para nosotros es en el sentido espiritual. Ya no es matar una persona, matar un animal, no. Esto quedó como ejemplo ahora registrado para nosotros, pero para que sea una revelación espiritual en nuestras vidas personales. ¿Me explico? En nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida mental, en nuestra vida psicológica, en nuestra vida física, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida, etcétera. Para eso es. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos. Los ceneos era un grupo que había ayudado al pueblo de Israel. Entonces ahí les va a hacer a los ceneos, les habla, estaban revueltos con los de Amalek, están en la ciudad revueltos los ceneos con los de Amalek, y les dice, apártense y salgan de entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. O sea, estos de ceneos te mostraron misericordia, les dijeron que podían pasar por su tierra y les ayudaron, les vendieron comida que si pedían, etcétera. Se portaron bien con Israel. Por eso nosotros es un ejemplo, si bendecimos a Israel, nos portamos bien con los de Israel, Yahweh nos va a bendecir. Porque Yahweh le dijo a Abraham, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Si bendecimos al pueblo de Israel, sinceramente,
Oramos por ellos, el Señor nos bendice. Bueno, dice, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y entonces dice, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Hicieron caso porque dice, ahí viene la destrucción. Y se quedaron los puros amalecitas. ¿Sí? El puro pueblo de Amalek y todos los descendientes. Dice el 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Yahweh nunca le dijo que tomara a nadie vivo. Él le dijo que iba a destruir hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. ¿Por qué? Porque esas cosas estaban, ¿cómo se llama? Estaban, permeadas de la energía mala. ¿Me explico? Eran anatema, eran maldición, para que me entiendan. Y aparte, pues era una orden de Yahweh. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. A todo el pueblo. Salvo unos que quedaron. Cuando dice a todo el pueblo no se refiere que a todos, sino que cuando venía una guerra así, muchos huían. ¿Sí? Cuando veían, pues alcanzaban a huir para los montes, para algunos que otros se salvaban. ¿Ok? O sea, se está refiriendo a los que se quedaron ahí en el pueblo, filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Lo perdonaron. Pero Yahweh, ¿qué dijo? No te apiades de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Yahweh? No dice Yahweh que amarse unos a otros. Perdonarás a tus enemigos. Una cosa, por ejemplo, yo puedo perdonar a alguien, pero no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que esa persona hizo. ¿Me explico? Ahora estamos hablando de lo espiritual. Físicamente ya no matamos a nadie, ni se mata a nadie como aquí. En ese tiempo fueron otras circunstancias y Yahweh sabía el poder espiritual que se estaba moviendo ahí. Y aún en la actualidad Yahweh lo permite, porque por eso hay guerras, por eso hay batallas, por eso hay cosas que suceden entre pueblos y ve que hay matazones, porque Yahweh lo está permitiendo por alguna razón. Todo tiene una razón. Entonces dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Perdonaron no solamente a Agag, sino a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. O sea, les ganó la ambición. Ay, no, estos están muy buenos. Aquí voy a hacer dinero, voy a tener para comer de aquí. Yahweh les dijo que no tomara nada. También de los animales engordados. Sí, tomaron, de eso los dejaron vivos. De los carneros y de todo lo bueno. Para ellos, a los ojos de ellos todo eso era bueno, pero a los ojos de Yahweh estaba contaminado. Y no lo quisieron destruir. ¿Por qué? Si Yahweh les dijo que destruyeran. Mas todo lo que era vil a los ojos de ellos y despreciable lo destruyeron. O sea, a ellos les parecía, esto no, este animal está muy flaco, este lo vamos a matar. ¿Sí? Esta vaca pues está muy gorda, esta sí me la llevo. Esto no es. Entonces, eso no le dijo Yahweh. Yahweh le dijo, vas a destruir todo y no te vas a apiadar de hombres, de animales, de nada. Y en el versículo 10 vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo, cuando Yahweh vio que Saúl hizo todo esto, no le agradó para nada, lo desobedeció, se rebeló contra la palabra de Yahweh. Dice el 10, y vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo, me pesa, a Yahweh le pesa, haber puesto por rey a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto de en pos de mí, me ha dado la espalda. Y no ha cumplido mis palabras, desobedeció. Y se apesadumbró Samuel, el profeta, y clamó a Yahweh toda aquella noche, estuvo intercediendo Samuel por Saúl.
Señor, perdónalo, mira, pues es que esto y lo otro, nada. Y era el profeta Samuel, que Yahweh lo oía, pero ahí no. El versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. O sea, ya Samuel estuvo toda la noche en la madrugada hasta horas orando. Se durmió un ratito y se despertó en la mañana, madrugando. Se despertó y va con Saúl y le dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel o a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, o sea, el rey Saúl le dice al profeta, bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Él sabía que no había cumplido, pero él dice, no, yo sé que le he cumplido porque yo tengo mi propio criterio. Yahweh me dijo que matara a los animales, a todos los hombres, pero yo dejé vivo a Agag y a unos que se fueron. Yahweh me dijo que matara las ovejas y las vacas, pero yo escogí lo más gordo. El pueblo también quiso, pues es que así es. Yo obedecí a Yahweh. O sea, él sabía que no. Yo he cumplido la palabra de Yahweh, dice. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Si tú dices que mataste todas las vacas, entonces, ¿por qué estoy oyendo yo los balidos de las ovejas, los mugidos de las vacas? O sea, se lo dijo a propósito. O sea, tú me estás diciendo que cumpliste y yo estoy viendo que no cumpliste. Yahweh ya me dijo que no cumpliste. Entonces, el versículo 15, Saúl respondió, de Amalek los han traído, o sea, los animales, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Elohim. O sea, lo estamos haciendo para él, lo más gordo, lo bueno. Pero Yahweh sabía la contaminación que había espiritual. Pero lo demás, dice, todo lo demás lo destruimos, nada más dejamos lo que a nosotros nos pareció bien. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él le respondió, dime. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel, y Yahweh te envió en misión, te dio una misión para cumplir. Y dijo Yahweh, no te dijo Yahweh, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Eso fue lo que te dijo Yahweh. Él te dio una misión y tú no la cumpliste. Te dijo, ve y acaba con todos, con todo Amalek hasta que lo destruyas completamente y lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? La desobediencia. Querer poner nuestro propio criterio y nuestra propia voluntad antes que la del Eterno. Rebelarnos contra la palabra del Señor. Y aún tratar de justificar que es para gloria de Yahweh lo que hicimos. No, aquí se trata de obediencia. Y Yahweh sabe por qué hace las cosas. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, o sea, ya estaba obstinado, ya estaba ensoberbecido, ya estaba cegado. Dice Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Yahweh. O sea, todavía se mantenía en eso, viendo todo que tenía, no habían matado las vacas, ni Agag. Dice, antes bien, he obedecido la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek. Pero ¿quién le dijo? ¿Cuándo le dijo Yahweh que tenía que traer al rey de Israel? Dijo que los matara a todos. Y he destruido a los amalecitas.
Ni los destruyó a todos porque unos huyeron, obviamente. 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Elohim en Gilgal. Oiga, ¿usted las excusas que puso este? No, pues es para ti, es para Yahweh. Agarramos todo el engordado, pero dice Yahweh, a mí que me tienes que traer algo que yo te estoy prohibiendo que me traigas. ¿Quién te dijo que me tenías que traer eso? No voy a recibir yo cosas del anatema. Y luego le dice, y Samuel dijo, se complace tanto Yahweh en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, como hechicería, como brujería. Y Amalek practicaban la brujería, la hechicería. Eran malos. Entonces dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. En otras palabras, se compara la maldad que hiciste, la rebelión que tienes, se compara a la hechicería, a la adivinación, a la brujería. O sea, grave ante los ojos del Eterno. Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, obstinarte en palabras. No, yo hice la verdad. No, yo cumplí. No, yo hice lo que me dijo, sabiendo que no. O sea, se obstinaban. Entonces le dice, esa obstinación tuya es como si estuvieras adorando ídolos e imágenes y te postraras ante ellos porque desobedeciste al Señor. En lugar de decir, no, pues la regué, perdón, me arrepiento. No, yo estoy bien, dice. No, yo hice bien, yo cumplí, o sea, yo cumplí mi misión, dice. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, la desechó. Él también te ha desechado para que no seas rey. Yahweh te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ya después de tanto reconoce Saúl y dice en el 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temí al pueblo. O sea que no cuenta más lo que diga la gente que lo que diga Yahweh. Dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Yahweh. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahweh y Yahweh te ha desechado ya para que no seas rey sobre Israel. ¿Y todo por qué? Le había dado una orden de destruir a Amalek. Yahweh dijo, voy a tener guerra con Amalek desde en generación tras generación. Y aquí había pasado el tiempo, porque eso que se lo dijo fue cuando Moisés en el Éxodo. Y ahora está hablándole a Saúl, tiempo después, años, siglos después. Entonces, le dice, el versículo, vamos a brincarnos, al versículo 32. Después dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalek, el profeta Samuel. Bueno, tráiganme a Agag para acá, al rey que le perdonó la vida a Saúl. Ciertamente ya pasó la amargura, dice, tráiganme al rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. O sea, Agag dijo, ya me perdonaron la vida, Saúl me perdonó, es el rey. Pues estaba contento porque pues, le habían perdonado la vida, ¿verdad? Y podía seguir haciendo maldad después. Y dijo Agag, o sea, Agag pensó en su corazón, en su mente, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Pero en el original dice, ciertamente viene amargura de muerte, porque vio que lo mandó llamar Saúl. Samuel, el profeta, le dijo, tráiganme para acá a Agag. Y lo trajeron a Agag. Y entonces cuando Agag venía, vio que estaba
Venía alegremente confiado, pero cuando vio que estaba era Samuel el que lo había mandado llamar, el profeta, dijo, ciertamente, amargura de muerte viene sobre mí, porque él percibió el espíritu que traía Samuel y el espíritu que estaba en Agag, que era el espíritu de Amalek, el rey de Amalek. Agag sintió, percibió y le dijo, tráiganmelo aquí a Agag, porque eran muy malos, mataban también ellos niños, mataban bebés, destruían familias, era muy cruel Amalek, sin que Israel le hiciera nada, le llegaba de repente y los acababa, con crueldad. Entonces Yahweh le pagó igual. Dice el versículo 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, como tú ibas y matabas a los bebés, a los de pecho, a los niños, a los hijos, a las familias, será así tu madre, o sea, tu mamá será sin hijo entre las mujeres. Cuando oyó esto Agag, ¿se imaginan? Se quedó paralizado. O sea, ya me llegó la muerte. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal. Agarró la espada y lo cercenó en pedazos ahí delante de todos. Parece algo muy cruel. Pero ¿qué hacía primero Amalek? Iba a los débiles. Cuando los hijos de Israel salían a trabajar y se quedaban con sus hijos, con sus esposas, llegaban a Malecita y mataban a los niños sin tener culpa ni nada más por maldad, para robarlos, para quitarles sus pertenencias, para destruirlos, hacerles del mal. Por eso se llama Amalek, belicoso. Agag y todo el pueblo de Amalek hacían esto. Agag es descendiente de Amalek. Pero aquí va a ver por qué, los que allá no entienden por qué pasa esto, aquí va a entender por qué Yahweh le dijo que destruyera a todos. De esa descendencia viene Amán. ¿Sabe quién era Amán? El que lo ven ustedes ahí en el libro de Esther. Amán era muy cruel y quería destruir a todos los que fueran judíos, al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Yahweh quería que rayeran a todos para que no se levantara, porque Yahweh conoce para que no se levantara Amán y naciera Amán y mandara matar a muchos judíos, les hacía la guerra. Los odiaba Amán. ¿Se acuerdan? En el libro de Esther. Entonces Yahweh sabe por qué hacen las cosas. Sin embargo, dejó vivo a Agag y otros que se fueron. De ahí salió la descendencia. De Agag viene Amán. Y Amán siguió con esa maldad de destruir al pueblo de Israel sin que le hicieran daño, nada más porque los veía y los odiaba. ¿Qué era lo que estaba en Amán después ahí? Pues el espíritu maligno ese que estaba reinando en Amalek, en Agag, en los amalecitas, y se fue de generación en generación para hacerle la guerra al pueblo de Israel, es decir, a los que hemos recibido a Yeshua, a los que seguimos al Dios eterno, al Altísimo, a Yahweh. Entonces Amalek quiere hacer la guerra a nosotros y a las generaciones. Por eso Yahweh ordenó, van a tener guerra de generación en generación. Y no voy a descansar, dice Yahweh, hasta raerlo, hasta borrarlo debajo del cielo. ¿Por qué? Para que ya no siga aquí en el mundo haciéndote daño a ti y a tu descendencia. Dice aquí en el versículo 33,
Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal. Lo tomó la espada de Samuel y lo cortó en pedazos. ¿Pero por qué? Ahora, ¿qué representa eso para nosotros en lo espiritual? No vamos a agarrar una espada y vamos a matar a una persona. Obviamente, eso no está bien. Eso no es permitido ya. Eso es asesinato. Y Yahweh ya no obra de esa manera. Pero de aquí nos queda el trasfondo espiritual. Porque dice así, dijo Samuel, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos. Tu espada. ¿Cuál es la espada? La lengua. ¿Se acuerdan? La palabra. Usted sabe que los espíritus malignos también envían maldición por medio de palabras. Bueno, ahora lo espiritual representa eso. La chonjará, hablar maldición contra tu familia, hablar maldición contra tus hijos, hablar mal de ojo contra ti, hablar maldiciones contra ti y tu familia. Eso significa la espada de Agag, que es el espíritu de Amalek fluyendo ahí. Y dice, deja sin hijos, deja a las madres sin hijos, dice, así como la espada, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos. ¿Sabe qué significa eso? La boca, las maldiciones pueden destruir a la descendencia. Si los hijos de Israel, es decir, si nosotros no conocemos esto y no actuamos con la autoridad de la vara de Yahweh, es decir, en el nombre de Yeshua, prohibiendo que esos espíritus malignos dañen las generaciones con esa espada, es decir, con esa lengua maligna que envía maldiciones, ellos te hablan que te vaya mal, que te has destruido, que tu descendencia no prospere, que haya maldad, que haya enfermedad. Ellos hablan todo esto y pueden hablar a través de boca de personas. Entonces nosotros tenemos que cancelar toda maldición enunciada por medio de los demonios de Amalek y de todo espíritu maligno. Tenemos que cancelar todo ahínjará, todo mal de ojo. No prospera. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Y cómo lo haces pedazos? Con la espada del Espíritu. Como Samuel el profeta destruyó a Agag, el que destruía a tus hijos por el espíritu de Amalek. Ahora tú agarras esa espada, es decir, la palabra de Elohim, y destruyes, despedazas a Agag, a ese espíritu que quiere dañar, que está influenciado por el principado llamado Amalek. A través de Agag quiere dañar a tus descendientes y a tu vida y a tu familia. Es una guerra de espadas. La palabra del diablo contra la palabra de Yahweh. Pero la palabra de Yahweh es luz, es energía y es poder que disipa todas las obras del diablo. Y la autoridad es el nombre de Yeshua que deshace todas las obras del diablo. Porque la palabra dice, para esto apareció Yeshua, para deshacer las obras del diablo, de Amalek, de Labán y de todo espíritu del diablo. Entonces, Amalek, el belicoso, el rencilloso, el que te quiere dañar y te hace la guerra, ya está vencido. Dice la palabra que Yeshua exhibió públicamente a los principados y potestades triunfando sobre ellos en el madero. Los exhibió públicamente. Es decir, dice, en mi nombre, con mi autoridad, tú los vas a derrotar, ya están derrotados. Nada más es de que tú apliques con la espada, con la palabra, que lo creas en fe, en mi nombre, en mi autoridad, que tú lo apliques, tú puedes destruir, deshacer esas obras de Amalek, esas obras del diablo, esas obras de sus espíritus malignos, de toda energía mala que trate de dañarte a ti y a tus generaciones. Porque el trono de Yahweh se va a establecer en todas las generaciones de los hijos de Israel. Es decir, en la descendencia. En los corazones de cada quien. Bendito es el Eterno. Entonces, aquí terminamos esta enseñanza. De guerra espiritual. La guerra contra Amalek. La victoria ya la tenemos en Yeshua. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando te sientas débil, ve al lugar secreto y estando en lo secreto, ahí el Padre te recompensará en público, estando en oración.
A la guerra. La guerra no se trata de echar gritos nada más, no se trata de aullar, no se trata de exasperarse. La guerra se trata de que tienes una seguridad de quién eres en el Eterno, de que andas caminando verdaderamente. No eres perfecto, que cuando resbalas te levantas, sigues adelante, pero no pierdes la mirada en el supremo llamamiento que es en Yeshua. No quitas los ojos de Yeshua, ¿me estás entendiendo? No quitas los ojos del Padre y de la palabra. Estás metido con Él, andas en el camino de Él, te fortaleces en el Señor y la victoria la tienes asegurada, porque dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y la palabra dice que somos en Yeshua, por la autoridad, por la vara del nombre de Yeshua, que es la autoridad, somos más que vencedores. Así que hermanos, hermanas, de generación en generación, pero nos da el Señor la victoria y nos dice cómo hacerlo. Aquí nos lo ha aclarado, nos ha dicho, y sabemos que estamos alertas para que ese espíritu maligno no pueda causar daño, porque para esto apareció Yeshua, para deshacer las artimañas, las obras, los planes, los designios, las maquinaciones del enemigo. Si nos mantenemos en obediencia, si dejamos atrás la rebeldía, la desobediencia, el temor, la duda, la incredulidad, la soberbia, etcétera, todo aquello que debilita el espíritu y el alma del ser humano, si dejamos todo eso y nos fortalecemos en el amor, en la bondad, en la gracia, en la santidad, en el bien, en la rectitud, en la honestidad, en el amor al prójimo y en todo lo demás que conocemos, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, entonces nosotros estaremos fuertes, fortalecidos, con autoridad espiritual para ordenarle a Amalek que se aleje de nuestras vidas y en el nombre de Yeshua declarar que se deshacen todas sus obras, porque así está establecido en la palabra. La vara de Yahweh la tenemos, que es Yeshua HaMashiach, su nombre bendito, y tenemos también el poder del Ruach HaKodesh, la energía bendita de lo alto, que deshace toda obra del diablo. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Tenemos la victoria en esta guerra contra Amalek. Amén, ve, amén.